Te doy la bienvenida a este tercer episodio de esta serie Necesito ir a terapia, que como lo he estado repitiendo en los episodios anteriores, es una pregunta constante que la gente se hace, que la gente nos hace a los profesionales en salud mental, y me parece que es importante dar algunos criterios para que podamos tomar algunas decisiones. En el episodio 1 de esta serie, si no lo has escuchado, puedes devolverte y buscarlo en las diferentes plataformas. Hablamos un poco acerca de, bueno, si no estoy tan mal, realmente necesito ir a terapia. O sea, ¿para qué terapia si no estoy tan mal? Y hablamos de cómo normalizamos algunas cosas. En el segundo episodio, algunas señales, tanto a nivel emocional, como a nivel conductual, como a nivel relacional, que nos harían pensar que es importante buscar este espacio. Y en este tercer episodio, que está titulado ¿Por qué no es fácil pedir apoyo psicológico? En este caso, que es lo que estamos abordando, quiero hablarles acerca de lo que al menos yo he escuchado en mi experiencia escuchando historias. Una de las principales creencias que hay detrás de esta imposibilidad que hay muchas veces para pedir ayuda, que es la creencia de que tenemos que poder solos con todo, que tenemos que poder, ¿verdad? Les contaba en una serie anterior, la que se llama Me Agoté, les contaba un poco acerca de mi historia y esta idea de querer hacerlo todo, tener que poder con todo, tener que dar la talla en un nivel de autoexigencia importante. Y una de las cosas que les compartía es que no se trata de que no podamos con todo, es que no podemos con todo al mismo tiempo, ¿verdad? Y ahí es donde muchas veces tenemos las consecuencias que se van colando en nuestra salud mental. Y entonces es importante hacernos esta pregunta: ¿de dónde viene esta creencia? Quiero aclarar que hay muchas otras razones de por qué no pedimos ayuda muchas veces y no nos permitimos levantar la mano para buscar un espacio de trabajo en nuestra salud mental, pero esta es una de las cosas que yo más veo que se repiten y ahí es donde quise darle un poco de énfasis. Entonces está esta creencia de que tenemos que poder solos. Lo primero que quisiera es que nos preguntemos, bueno, si es que vos tenés esta creencia y te identificás, ¿de dónde viene esto? ¿Verdad? En mi historia particular tendrías que preguntarte de dónde viene esta creencia de que tengo que poder con todo. Quizá aprendimos conforme fuimos creciendo que tenemos que aguantar, que no podemos molestar a la gente con nuestros problemas, que quizá nuestras emociones o nuestros rollos, nuestros conflictos generaban quizá aversión en ciertas conductas de nuestros papás, de papá, de mamá, o que si yo decía, uy, ya se genera un conflicto en casa, entonces aprendimos a mejor aguanto, mejor me quedo callado, me quedo callada. Quizá fue un tema de algo aprendido en ese estilo de vida. Quizá, tal vez, en algunas otras historias pudo haber sido algo modelado en nuestros modelos familiares, papás, mamás, abuelos, abuelas, que hacían sin quejarse y no pedían ayuda y se tiene que poder y eso fue lo que vimos, eso fue lo que se nos modeló y aprendimos que así tenía que ser, ¿verdad? A partir de este tipo de cosas. La otra cosa de donde podría venir esta creencia, y esta es súper frecuente, súper frecuente, y creo que una de las series que está por venir la voy a enfocar a esto porque es algo que he estado escuchando súper frecuente, y es esta famosa cultura del rendimiento, donde se mide el valor personal por la productividad de esta persona. Entonces, de acuerdo a mi rendimiento, así es mi valor. Entonces, si mi valor depende de mi rendimiento y yo levanto la mano para decir no puedo con todo en esta temporada, ¿qué pasa con mi valor? Ahí hay un conflicto. Entonces, muchas veces esto es lo que está detrás de que alguien no pueda pedir ayuda, de que alguien no pueda sentarse con su vulnerabilidad y decir, de ahí no puedo, de eso me está excediendo. No, ¿por qué? Porque la cultura del rendimiento me hace pensar que yo tengo que ser productiva siempre, ¿verdad? Que yo tengo que poder con todo porque ahí es donde está mi valor, cuando en realidad eso no es así y eso se vuelve tremendamente nocivo y eso hace que no descansemos, que no paremos, pero sobre todo, y es un poco la línea que estamos abordando acá, esto hace que no pidamos ayuda cuando la necesitamos y se vuelve un problema constante. Y tenemos que entender que nosotros no nacimos con la tendencia de poder con todo, de resolverlo todo, ¿no? Si uno ve a los niños hay una tendencia a pedir ayuda. Eso fue algo que aprendimos y algo en nuestra historia nos lo enseñó. Pero así como lo aprendimos, también podemos aprender cosas nuevas y podemos empezar a aprender a soltar. Y yo creo que ahí es donde está la riqueza. Y quiero dejar claro esto. Aquí el problema no es querer ser fuerte. Aquí el problema no es querer tener herramientas para hacerle frente a la vida. El problema no es querer ser fuerte, el problema es no poder ser vulnerable, que es distinto.
Ahí es donde está el problema. El problema no está en abrazar fortaleza, el problema está en rechazar vulnerabilidad, porque eso te deja de manos atadas en muchas cosas. Y porque es solamente en temporadas donde me enfrento con mi vulnerabilidad cara a cara, donde aprendo a conocer ciertas cosas de mí, donde aprendo a resolver algunas cosas de mi historia. Es solo así. Pero para eso necesito darme ese permiso. Y por eso es que es importante esta primera pregunta que estoy planteando, y es de dónde viene esta creencia en mí, si es que te sientes identificado o identificado. Más bien yo creo que si lo tratamos de integrar, es una señal de fortaleza poder abrazar mi vulnerabilidad. Eso me hace fuerte, eso me hace tapar ciertas grietas de mi carácter. La vulnerabilidad es algo súper positivo. Y lo que pasa es que esta cultura nos hace asociarla con debilidad. Pero creo que liderar nuestra vida desde la vulnerabilidad siempre va a ser beneficioso y siempre va a potenciar madurez en nosotros. Y creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta. El problema es que la mayoría de gente lo rechaza. Y rechazar todo esto pasa una factura. A veces creemos que no, porque lo hice una vez y no pasó nada, y lo hice otra vez y no pasó nada. Sí, claro, pero cuando ya llevas años. Y ahí es donde la gente se hace estas preguntas como, pero es que yo antes podía, pero es que antes yo no me quebraba, pero es que antes esto no me pasaba esta factura. Claro, porque se trata de un tema de resistencia. No es lo mismo aguantar una situación un año que 2, que 5, que 10. Y entonces creemos que vamos a rendir igual, cuando en realidad la vida no es una carrera de 100 metros. La vida es una maratón. Por eso es que es con paciencia, despacio, porque es de resistencia. Entonces tal vez has aguantado un año en esa situación, pero vas a aguantar 2. La resistencia se va acabando, por eso hay que ser muy estratégicos en la manera en que afrontamos este tipo de cosas, porque la vida nos pasa factura si tomamos estas posturas tan rígidas. Y aquí quiero comentarles cuáles son algunas de esas facturas que se ven en las historias, que cargamos muchas veces en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, cansancio crónico, irritabilidad, desconexión. Esta es súper común. Personas que sienten que dan mucho, pero no reciben nada a cambio. Es que yo doy y no recibo nada de vuelta. Bueno, quizá esto que está detrás de la motivación que está detrás de dar, sostener a todo mundo, tiene que ver con sostener esta imagen de fortaleza. Yo soy la fuerte, yo soy la que le ayuda a todo mundo, cuando en realidad también necesitas ayuda, también necesitas que alguien te sostenga de vez en cuando. Es un tema de ida y vuelta, la vida y nuestras relaciones, y a veces estamos solamente en una postura y eso nos agota. Por ejemplo, la vergüenza es algo que puede colarse por ahí, vergüenza de sentirme frágil, vergüenza de mostrar ciertas debilidades o quizás ciertas luchas que estoy teniendo, es algo que también se puede colar. Y es importante entender que las facturas que podamos tener muchas veces tienen que ver también con cómo se desquebrajan algunas relaciones, ¿verdad? Entonces algunas personas, por tratar de sostenerlo todo, por estas posturas, y eso lo digo con muchísimo respeto, pero muchas veces posturas tremendamente orgullosas, ¿verdad? Empiezan a calar en sus matrimonios, en la relación con sus hijos, en la relación con su familia, con amigos, por estas posturas de no necesito a nadie, yo puedo con todo me lo guardo. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Todo bien. Y eso pasa factura también a nivel relacional. Y tenemos que entender que estas señales y estos vínculos, todo esto va empeorando, ¿verdad? O sea, esto no se queda estático, sino que, como les decía en uno de los episodios anteriores, es como una bola de nieve que se va haciendo más grande, y que en algún momento cae sobre nosotros. Y creo que ahí es donde tenemos que entender que pedir ayuda nos hace débiles, y nos hace humanos, conectar con nuestra humanidad, con nuestra sensibilidad. Nos va a hacer tratarnos a nosotros diferente, pero se los prometo que también va a hacer que nuestros vínculos sean mejores. Porque en la medida en que yo puedo conectar más con ciertas áreas de mi historia y de mi vulnerabilidad y de mi fragilidad, voy a ser mucho más empática para escuchar la fragilidad de otro, voy a ser mucho más empática para acompañar la vulnerabilidad de otro, voy a salirme de esas posiciones de juicio, de ay, ¿cómo no va a poder? Uy, qué barbaridad. Si yo pasé por ahí, ¿cómo no va a ayudar a alguien que está pasando por ahí? Hasta en nuestras relaciones van a mejorar. Esto nos hace simplemente más humanos, nos hace más débiles, y creo que ahí es donde tenemos que tomar en cuenta que quizá sea momento de empezar a abandonar estos patrones, estas creencias que se modelaron, que aprendí, que me empuja esta cultura de la productividad,
y empezar a moverme a otros patrones más saludables, patrones que sean diferentes, que marquen una diferencia para incluso generaciones que vienen detrás de nosotros. No necesariamente estoy hablando de hijos, estoy hablando de una generación de adolescentes, de niños que va creciendo y que es lo que nosotros también estamos modelando, pero primero por nosotros. Creo que tenemos que hacer conciencia y quizá buscar estos espacios, como por ejemplo la terapia, ¿verdad? Que puede ser un espacio donde yo quiebre con eso y diga, bueno, voy a ir a enfrentarme a esta vulnerabilidad y enfrente de otra persona. Y en conversaciones poder exponer, poder hablar, poder obtener diferentes puntos de vista. Y ahí es donde vienen algunos beneficios que te puede dar la terapia. Y creo que uno de ellos es, vamos a ver lo básico, un espacio para desahogarte. Porque a veces esta posición de tengo que poder hace que yo me guarde y me guarde y me guarde y me guarde. Y estoy como una olla de presión, ¿verdad? Fui guardando y guardando y a la más mínima... Entonces, la terapia nos genera un espacio para desahogarnos, sin ser juzgados. A veces podemos hablar en nuestros entornos familiares, a veces podemos hablar con amigos, con amigas. Lo que pasa con la terapia es que es un espacio un poco más neutral, donde vas a obtener este espacio para desahogarte sin un juicio de por medio, ¿verdad? A veces, qué sé yo, si alguien llega a hablar de su pareja con una amiga, entonces la amiga conoce a la pareja y es que él, qué barbaridad. Pero el terapeuta o la terapeuta no necesariamente conocen todo ese contexto. Entonces, este espacio más neutral para desahogarte ya empieza a generar cierto bienestar. Otra cosa con la terapia es que no te quita autonomía, pero sí te trae claridad, ¿verdad? Una de las cosas, yo siempre le digo a mis pacientes, una de mis responsabilidades y mis tareas como terapeuta es tratar de matar la mayor cantidad de puntos ciegos que tengas sobre algo para que vos tomes una decisión. Siempre digo esto, la terapia no es una consejería, yo no te voy a decir qué hacer, pero voy a tratar de que veamos juntos todo el panorama, lo más que podamos, para que con ese panorama tengas la claridad para tomar decisiones. Vos sos el que vas a seguir tomando decisiones. Si te da susto acercarte a un espacio de terapia, porque es que yo no quiero que me digan lo que tengo que hacer, nadie te lo va a decir. Bueno, al menos en una buena terapia. Una buena terapia, en un espacio respetuoso, el terapeuta, la terapeuta no debería de imponer, sino que debería acompañarte. Presentar un panorama y decir, bueno, toma una decisión con estos criterios y obviamente los criterios van a ir sumándote en herramientas para que sepas distinguir qué es lo más saludable para vos y acompañarte en las decisiones que vayas a tomar. Entonces creo que ahí esto es importante. Y además es un espacio un poco más objetivo, como decía, ¿verdad? A veces recibimos opiniones y consejos que están totalmente sesgados por personas que conocen o que ya tienen un criterio. Y creo que una de nuestras responsabilidades como profesionales en salud mental es tratar de tener la mayor cantidad de objetividad para poder guiarte en las líneas que tienes enfrente para tomar ciertas decisiones. Y quizá esto empieza, cuando se empieza a confluir todos estos factores, se empieza a gestar bienestar, ¿verdad? Salud. Y creo que esto es súper importante. Por supuesto que la terapia puede remover algunas cosas en nosotros. Pueden haber sesiones tremendamente movilizadoras donde quizá hablamos de algo que dolió, pero bienestar se está gestando aún en medio de cosas que duelen. Si estás tomando estas decisiones, bienestar se está gestando. Y creo que es importante entender que una manera de cuidarnos es permitirnos ser acompañados. Eso es una manera de cuidarnos, eso es una manera en la que manifestamos madurez emocional. Normalmente cuando me empecino en posturas muy rígidas y llenas de orgullo de yo puedo sola y no necesito a nadie, eso me habla de inmadurez. Eso me habla de inmadurez y quizás si has estado ahí pegado, pegada en este tipo de posturas, tienes que evaluar que tienes mucha madurez que caminar por delante. Y siempre lo digo y también mis pacientes probablemente que están por ahí escuchando van a recordar esto. Yo repito constantemente que al igual que la sanidad, la madurez no es un destino al que llegamos, es un camino que recorremos. Nadie podría decir, soy maduro, ya maduré. No, yo podría volver a ver atrás, hace un año, 2 años, y decir, uy, he madurado en esto. Y sí, no estoy igual, pero todavía me queda mucho por delante. Es un camino que estamos recorriendo. Y quizás si estás pegado o pegada en posturas como estas, de yo puedo solo, de todo está bien, de no necesito a nadie, tienes camino de madurez por delante que recorrer. Es tu decisión si quieres hacerlo o no. Así que si has sentido que tenés que hacerlo todo solo o sola, que tenés que poder, yo te invito a preguntarte de dónde crees que viene esa creencia en tu vida y si realmente es así. ¿Qué crees que pueda pasar si por una vez te permites la oportunidad de que no sea así, de que alguien te pueda acompañar en un pedacito de tu vida? Como lo decía en el episodio anterior, la terapia es temporal.
¿qué pasaría si alguien te acompaña y te da ciertas perspectivas para que vos tomes la decisión? La terapia no te va a hacer perder autonomía, te va a sumar claridad. Recuerda eso. Ahora, viene esta pregunta de, bueno, sí, está bien, voy a terapia, pero ¿y a qué voy? ¿Qué tengo que decir en una primera sesión? ¿Qué va a pasar en una primera sesión? Bueno, si tienes esa duda, que a veces esa duda es la que nos impide, ¿verdad? Nos da un poquitillo de miedo acercarnos a un espacio desconocido. Te invito a que te conectes conmigo el próximo miércoles. Va a salir el nuevo episodio, el 4 de esta serie, en el que te voy a compartir qué pasa en una primera sesión de terapia, para que ese desconocimiento que quizá te inhibe a tomar esta decisión pueda desaparecer, tengas un poco más de claridad a qué sería lo que te enfrentas en una primera sesión de terapia y quizá te atrevas a tomar por fin esa decisión. Gracias a todos los que han escuchado hasta acá, gracias a mi esposo que está en controles y nos escuchamos el próximo miércoles.